Imagina un lugar donde los árboles tocan el cielo y el sol quema la tierra seca. Un lugar donde la supervivencia es una lucha diaria por alcanzar las alturas. Ahora, imagina un animal que no solo vive ahí, sino que literalmente se pasea por encima de todos los demás. Hoy, viajamos al corazón de África para conocer a la reina de las alturas, la jirafa reticulada. ¿Sabías que su lengua es de color oscuro para no quemarse con el sol? ¿O que duerme menos de 2 horas al día? Prepárate, porque en este video vamos a descubrir todos los secretos de este gigante manchado. Empecemos por lo que la hace única. La jirafa reticulada, también conocida como jirafa somalí, es una de las especies de jirafa más fáciles de identificar. Su cuerpo está cubierto por enormes manchas de color marrón oscuro, casi rojizo, que están separadas por líneas blancas y brillantes. La jirafa reticulada es una de las más conocidas subespecies de jirafa, y junto con la jirafa de Rothschild es, con mucho, la jirafa más comúnmente vista en zoológicos. Su pelaje está formado por grandes manchas poligonales de color hígado descritos por una red de líneas blancas brillantes. En bloques a veces puede aparecer de color rojo oscuro y también puede cubrir las piernas. La extraordinaria altura de las jirafas se atribuye a un ritual conocido como estrangulamiento en el que 2 machos luchan por los derechos de reproducción al estrellar sus cuellos entre sí. Las jirafas con los cuellos más altos y fuertes salen victoriosas y se reproducen, por lo que pasan estos genes a las generaciones siguientes. Este patrón no es solo estético, es como una huella dactilar. No hay 2 jirafas con el mismo diseño. Y esas líneas blancas, ¿ves qué finas son? Forman una red perfecta, de ahí viene su nombre, reticulada. Hablemos del elefante en la habitación, o mejor dicho, de su cuello. Puede medir hasta 2 metros de largo, pero ¿sabías que tiene el mismo número de vértebras que un humano? Solo que las suyas son mucho más largas. La razón comúnmente aceptada por la que las jirafas tienen cuellos tan largos fue propuesta por Charles Darwin en 1871. Darwin extrajo su idea de muchos habitantes de África, quienes dijeron que la jirafa desarrolló su largo cuello para alcanzar las copas de los árboles, donde residen las mejores hojas. Esto representa una posible ventaja para la jirafa que se alimentan de las hojas principales. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada por Simmons. En su investigación, Simmons descubrió que las jirafas se alimentan principalmente al nivel del hombro, sin llegar a las copas de los árboles en absoluto. Solo llegar a la cima del árbol durante la estación lluviosa. También descubrió que de todas las jirafas estudiadas, solo las de Sudáfrica se alimentaban de las hojas que estaban fuera del alcance de otros animales. Esto presenta un problema a la teoría de los cuellos largos como una ventaja en la alimentación. Su cuello es la herramienta perfecta para alcanzar las hojas más altas, donde nadie más puede llegar. Pero también es un arma. Los machos se enfrentan en un combate llamado necking. Se golpean con sus cuellos y cabezas, usando los pequeños cuernos, hociconos, para establecer dominancia. El que golpee más fuerte, gana. Si quieres ver una en estado salvaje, tienes que viajar al norte de Kenia, a Etiopía y a Somalia. Habitan en sabanas áridas, bosques secos y zonas con muchas acacias, que son su restaurante favorito. Las jirafas se encuentran en África, en los cotos de caza y parques naturales. Apenas se encuentran en la naturaleza debido a la caza furtiva y el sobredesarrollo de los seres humanos. Las jirafas se suelen encontrar en todas partes de África, excepto el norte de África. La vegetación es muy escasa y la tierra está demasiado poblada para dar cabida a esta especie.
Las jirafas prefieren las sabanas abiertas, pero a veces se aventuran en áreas boscosas. Fácilmente se pueden camuflar al esconderse entre los árboles. Son animales adaptados a la aridez, lo que significa que pueden pasar más tiempo sin beber agua que un camello, obteniendo la mayor parte del líquido de las plantas que comen. ¿Y qué hay en el menú? Principalmente, hojas de acacia. Pero ojo, las acacias tienen espinas muy afiladas. Para eso, la jirafa tiene una lengua prensil de hasta 50 centímetros, gruesa y de color morado o negro. Este color actúa como protector solar. Las jirafas reticuladas son herbívoros, ya que se alimentan principalmente de plantas, a pesar de que han sido vistas comiendo el cadáver de un antílope. La comida favorita de una jirafa son los arbustos y los árboles de acacia que frecuentan el paisaje africano. Mientras que estas hojas son las preferidas, una jirafa mastica muchos otros tipos de vegetación. Las preferencias alimentarias de las jirafas cambian según las estaciones. En la estación seca, que parecen estar satisfechas con el pino. Las jirafas se alimentan de forma constante, que significa que comen continuamente durante todo el día. Un macho es capaz de comer 75 libras de alimentos en un solo día. Las jirafas usan su sentido del olfato para localizar las hojas que quieren. Ingieren todo lo de rama de la hora de comer, incluidos los insectos, la corteza y las espinas. La jirafa usa la lengua masiva, hasta 18 pulgadas de largo, para raspar la hoja. Las jirafas tienen los labios muy duros para protegerse contra el rayado. Las jirafas son muy buenas en la conservación del agua en el clima africano caliente. Son capaces de conservar y mantener la temperatura de su cuerpo, en parte debido a su forma, ya que sus largas y delgadas permiten liberar rápidamente el calor. Las hojas que comen son en realidad una buena fuente de agua, y les permiten pasar días enteros sin beber un sorbo de agua. Las jirafas tienen dificultades a la hora de hacer que sus enormes cabezas desciendan hacia el suelo para beber, y eso también las hace vulnerables a los depredadores. Son capaces de doblarse por la difusión de sus patas delanteras y estirando su cuello hacia abajo. Imagina usar tu lengua como una mano para rodear las hojas y evitar las espinas. Así come ella. Llega a ingerir hasta 34 kilos de hojas al día. El embarazo de una jirafa dura unos 15 meses. Y el parto es de infarto. La cría nace cayendo desde casi 2 metros de altura. Este golpe es necesario para romper el saco amniótico y estimular su primera respiración. Una vez preñada, una jirafa hembra tiene un periodo de gestación de unos 15 meses y por lo general solo tiene una cría de cada vez, pero puede tener hasta 8 a lo largo de su vida. Las hembras regresan al mismo lugar cada año para parir a sus crías. Las jirafas pueden tener hijos en todo momento durante el año, pero la mayoría de los nacimientos se producen durante la estación seca. Al nacer, las jirafas caen desde 7 pies de altura al suelo, ya que la madre pare de pie. Las crías de jirafa pueden llegar a pesar hasta 100 kilos al nacer, y llegar a medir 6 metros de altura. Un bebé jirafa puede ponerse de pie menos de media hora después de nacer, y son capaces de alimentarse de la leche materna. Se sigue alimentando de la leche hasta que esté cerca de 1 año de edad. Pueden crecer 9 centímetros durante el primer mes, y continuarán creciendo a un ritmo enorme durante el primer año. Después de eso, el crecimiento se reduce a menos de 1 pulgada por año. Las jirafas son un animal muy orientado a la manada, e incluso le confían el cuidado de sus crías a la multitud. Las hembras comienzan a reproducirse en unos 4 años, y los machos a 10 años. La cría puede caminar apenas 1 hora después de nacer. Sin embargo, las madres tienen una estrategia curiosa: forman guarderías. Mientras unas madres salen a buscar comida, otra se queda cuidando a todo el grupo de pequeños. Así se protegen de los peligros. Parece que por su tamaño no tienen enemigos, pero no es así.
Su principal depredador es el león. También los hienas y leopardos pueden atacar, sobre todo a las crías o a ejemplares enfermos. Debido a su tamaño enorme y su capacidad para detectar el peligro, la jirafa tiene pocos depredadores. A menos que la jirafa sea un recién nacido durmiendo o bebiendo, no son blanco de agresiones como alimento. Las jirafas han sido cazadas por leones y cocodrilos. Los seres humanos son una amenaza muy real a la jirafa, aunque se están haciendo esfuerzos para ayudar a conservarlos. Las jirafas son asesinadas por los cazadores furtivos por su pelo y su piel. Las jirafas tienen un pelaje muy grueso y resistente que es muy buscado para las pulseras y la cuerda. Algunas aldeas en Sudán se come carne de jirafa. En la actualidad, hay cerca de 100.000 jirafas itinerando África, aunque algunas subespecies han desaparecido casi por completo, con menos de 100 individuos. Pero cuidado, no son presas fáciles. Una patada de una jirafa adulta puede partirle el cráneo a un león o destrozarle la columna. Su arma secreta son sus poderosas patas. Y aquí es donde la historia se pone seria. A pesar de ser tan icónicas, las jirafas reticuladas están en problemas. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. La expansión de la agricultura y la ganadería está fragmentando su hogar. Además, la caza furtiva por su carne y su cola, que en algunas culturas se considera un símbolo de estatus, es una amenaza constante. Actualmente, se les considera en peligro de extinción. Si este video te hizo mirar a las jirafas con otros ojos, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Dale me gusta si quieres que sigamos explorando la vida salvaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la jirafa reticulada? ¿Su lengua morada o que sus manchas son únicas? La jirafa reticulada es mucho más que un animal de cuello largo. Es una obra de arte viviente, un símbolo de la sabana africana y un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida salvaje. Conocerla es el primer paso para protegerla. Gracias por viajar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.